y Estella. Y para iniciar, ¿por qué es importante actualizarse e investigar? Entiendo que ustedes ahora están en la parte de investigación porque el curso como tal lo amerita, ¿no? Muchos de ustedes están empezando a leer artículos, a quizás utilizar por primera vez algunas fuentes, revistas indexadas, bases de datos, para realizar su investigación pertinente. Sin embargo, tengo entendido que ya han llevado el curso, bueno, o al menos ya han llevado el tema en la clase anterior sobre los diferentes repositorios, bases de datos e incluso conectores para la búsqueda automatizada de información, ¿cierto? ¿Me confirman? Sí, sí, licenciado. Ok, muy bien. Entonces, con respecto a eso, eh, ahora, ustedes ya saben dónde buscar y cómo buscar. Pero ¿qué pasa si tú llegas a la realidad y te das cuenta que esa información que has encontrado, eh, te surge la duda, ¿no? ¿Será real? ¿No será real? ¿Hasta qué punto yo puedo decir que esa información es pertinente para mi investigación? ¿Es realmente eh, vigente? ¿Está actualizado? Todas esas preguntas ustedes se tienen que hacer de forma sistemática en cada artículo que encuentren, ¿ya? Para ello vamos a evaluar unas cuantas herramientas que pueden utilizar y ya más adelante ustedes, acorde a su propia experiencia, van a poder ir discerniendo mucho más rápido incluso. ¿Sí? Continuemos. Ahora, ¿por qué es importante para nosotros como personal de salud, como tecnólogos médicos en radiología, investigar, actualizarnos mucho más allá de la parte que sea como para un curso o que sea como para su tesis más adelante, ¿no? ¿Por qué es necesario? El personal en salud debe mantenerse vigente en su práctica clínica. Constantemente debemos estar leyendo, debemos estar investigando, ¿sí? Porque se van a aparecer quizás nuevos hallazgos imagenológicos, quizás van a encontrar nuevos métodos para la administración de algún tipo de contraste, o quizás encuentren un reporte de caso sobre una respuesta anómala a la administración de contraste, ¿no? Quizás de gadolinio, que dicen que supuestamente es uno de los más seguros y hay un reporte de caso de una paciente con una contraindicación, digamos, por algún tipo de medicamento nuevo que haya salido al mercado y que le haya podido provocar alguna respuesta fisiológica. Entonces, es importante que ustedes investiguen, se actualicen, ¿ya? Además, hay que entender ahora que está el concepto de la medicina basada en evidencia. ¿Qué significa? Que no solo ustedes deben guiarse por lo que dice un libro o un texto, sino que todo ello debe llevarse a la parte práctica para poder evaluar si realmente es útil o no, o si tiene un efecto más bien contradictorio, ¿sí? Como les digo, el conocimiento científico es dinámico, está en constante movimiento. Lo que ahora puede ser una verdad, mañana puede ser totalmente desmentido. Entonces, las verdades absolutas dentro de la investigación no existen, ¿sí? Siempre tienen que estar preguntándose ustedes, ¿hay algo más nuevo? ¿Hay algo más innovador? El dinamismo de la investigación por la incorporación de la tecnología y los avances tecnológicos, más nosotros ahora en el área de tecnología médica y radiología, por la incorporación de la inteligencia artificial, no solo en la parte adquisitiva y la reconstrucción, sino también por la parte de los informes más adelante, ¿sí? Los radiólogos también están empezando a utilizar la inteligencia artificial para poder discernir de forma más eficaz y rápida, quizás diagnósticos, ¿no? Pero nosotros también en nuestra área tenemos la incorporación dentro de los patrones de adquisición, de los parámetros de optimización de tiempo o quizás optimización de la calidad de imagen con una menor dosis. Sin embargo, como toda cosa nueva, siempre puede presentar algunas observaciones, algunos desperfectos. Ese es nuestro rol como tecnólogos, el tener que tener la capacidad de poder discernir, ¿sí? Entonces, esto no solo va a estimular el conocimiento, sino que también va a estimular la creatividad y la innovación. Mientras ustedes más lean, se informen, quizás alguno de ustedes se quiera dedicar a la parte de la inteligencia artificial, quizás en desarrollar algún software de reconstrucción, un software de administración de contraste, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros llegamos
a esas preguntas o a ese interés mediante la investigación, mediante la lectura sistemática de artículos, ¿sí? Hay que comentarles, chicos, que en la parte de abajo de cada diapositiva se está incluyendo un pie de página en el cual básicamente se ha revisado esa publicación para dar pie a la creación del PPT. Si ustedes quieren profundizar más, leer un poco más, ahí tienen, ¿sí? Continuando. Quizás muchos de ustedes han escuchado el caso durante la pandemia del COVID-19, de la ivermectina, del uso de la acitromicina, de la hidroxicloroquina, que son unos medicamentos, y muchos más, claro, ¿no? Que se recomendaron durante la pandemia, con la finalidad de que, ya sea para prevenir, algunas veces lo recomendaba, o ya sea para controlar los efectos del COVID-19, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la situación en ese momento? Teníamos la pandemia, teníamos el SARS-CoV-2 que estaba en nuestro país, que ya había contagiado a gran parte de la población. Entonces, ¿qué surge ahí? La necesidad de información nueva, ¿sí? Esa necesidad lleva a que muchos de nosotros hayamos buscado quizás diferentes fuentes y debido a la premura de la situación, no muchas veces esas fuentes eran verificables e incluso por temas de tiempo, muchas revistas publicaban en periodos mucho más cortos, ¿no? De lo que es lo óptimo para hacer una revisión exhaustiva de la información. Sin embargo, la necesidad orilla a eso. Entonces, eh, ha habido mucha información que con el tiempo se ha ido retirando por diferentes motivos, ¿no? Ya sea por los protocolos, etcétera, ¿sí? Entonces, hay que entender que durante la pandemia hubo una necesidad de información. Se saturó esa información, pero nos lleva a cuestionarnos a nosotros. ¿Realmente esa información es veraz o es totalmente una mentira, ¿no? Puede que haya cometido errores en su diseño que lo hayan llevado hacia un posible resultado que al final no es corroborable, ¿sí? Como debería ser. Muy bien. Entonces tenemos aquí un ejemplo, ¿no? Este artículo es un artículo que lo encontré en PubMed, o sea, entonces significa que ha sido eh, subido a una revista y esta revista es indexada y ha sido añadida a PubMed, donde principalmente es una de las fuentes, en lo personal, es una fuente que yo más utilizo a la hora de investigar. Entonces, dice este artículo, ¿no? Del 2020, ahí está, marzo del 2020, se publicó el artículo en la Revista Internacional de Agentes Antimicrobianos. Incluso ahí está la lista de todos los autores o algunos que han sido partícipes en algún punto del desarrollo de la investigación. Recuerden siempre el primer nombre es el autor principal y luego ya van descendiendo acorde a su tiempo que han estado, ¿no? Tenemos el título Hidroxicloroquina y acitromicina como tratamiento de la COVID-19. Resultados de un ensayo clínico abierto no aleatorizado. Es importante más adelante cuando ustedes lleven la parte de diseños metodológicos de investigación, entender que hay ciertos tipos de diseños que son em, mucho más certeros, por así decir, que tienen un mayor impacto en sus resultados debido a que son más minuciosos quizás, ¿no? Es muy diferente hacer una revisión, hacer un análisis retrospectivo, o sea, hacia el pasado, hacer un seguimiento de casos, ¿no? Iniciar en un punto con una cantidad de pacientes y seguirlos a lo largo de los años para determinar los efectos, digamos, de un medicamento, ¿no? Uno es más rico en información porque estás tú ahí constantemente, tú vas a poder observarlo al paciente. En cambio, hacer una revisión al pasado, si bien es mucho más rápido, tiene algunas limitaciones, como viene a ser básicamente que puede obviarse o perderse la información en el camino, ¿ya? Entonces siempre también hay que estar atentos a eso, ¿no? Al diseño metodológico utilizado. Que más adelante lo vamos a detallar. ¿Qué dice este artículo? Básicamente es un ensayo clínico, significa que ha probado en un grupo de personas estos medicamentos. No aleatorizado significa que ha agarrado a conveniencia, ¿no? No ha sido una muestra que él ha agarrado ya o tantos, 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 de forma randomizada y ha puesto los medicamentos. No. Dice,
Participantes y metodología. Pacientes infectados con SARS-CoV-2. Entonces, hubo un grupo de que fueron como 42 participantes, obviamente tomando los criterios de inclusión y exclusión, que van a ver más adelante, y quedaron 42 participantes, de los cuales en la totalidad tenían ya el diagnóstico de SARS-CoV-2, ¿sí? Ya estaban diagnosticados todos. Y de ellos, a 26 se les dio el tratamiento con hidroxicloroquina y acitromicina, y a los otros 16 se les dio un placebo, ¿no? Que fueron los controles. Tenemos casos y controles. Básicamente lo que hicieron fue darles el tratamiento por un periodo de tiempo y en sus resultados señalan, ¿no? Que ha habido una disminución de la carga viral a los 6 días en comparación con los controles. O sea, que aquellos pacientes que recibieron el tratamiento tuvieron una disminución considerable con respecto a los controles sobre la carga viral a los 6 días ya de haber iniciado, ¿no? Sin embargo, ¿qué sucede? Para el 2025, en enero del 2025, se retracta este artículo. La Revista Internacional de Agentes Antimicrobianos decide retirar el artículo y publicar una retractación. ¿Por qué? Porque haciendo seguimiento empieza a observar algunas inquietudes y dudas con respecto a la metodología utilizada. ¿Y por qué no se observó eso en su momento? ¿Por qué? Porque había necesidad de información. Entonces, flexibilizaron mucho sus métodos y sus estándares para poder publicar y dar conocimiento a una población que lo requería. Sin embargo, tiempo después, haciendo seguimiento por los resultados, la forma en la cual fueron redactadas las conclusiones, se dan cuenta de que hay dudas, ¿no? Que se observan inquietudes con respecto a este artículo. Entonces, ¿qué señala la propia revista que genera este informe, ¿no? De retractarse de la publicación? Señala que la conducta apropiada de la investigación con participantes humanos no se respetó, ¿no? El consentimiento informado no se especifica si fue entregado antes o durante el inicio del tratamiento. Ustedes recuerden que por ética, que van a llevar más adelante, tienen que entregar el consentimiento informado antes, avisarle a la persona que va a entrar. No le puedes decir que va a ser la persona del tratamiento o la persona del placebo, pero sí le puedes decir que vas a hacer un estudio en el cual bueno, tu finalidad es probar un tratamiento. Sin embargo, a usted le puede tocar el tratamiento como el placebo y eso ya va a depender más de un tema de aleatoricidad más que de que lo quiera o no lo quiera, ¿no? Una vez firmado el consentimiento, se da inicio. Pero ¿qué otras dudas surgen? Dice, dudas sobre la metodología que se utilizó. El diseño que se utilizó ha generado dudas dentro de los revisores. De la misma manera que hay dudas sobre la forma de los resultados, sobre la forma en la que lo han redactado y cómo esto ha influenciado en las conclusiones. Tenemos en la diapositiva anterior que dice, ¿no? Sus conclusiones señala, a pesar del reducido tamaño de la muestra, lo cual es cierto, nuestro estudio demuestra que el tratamiento con hidroxicloroquina está significativamente asociado con la reducción o desaparición de la carga viral en pacientes con COVID-19 y que su efecto se ve reforzado por la citromicina. Entonces, dicen que los resultados fueron modificados o quizás redactados de una forma que sutilmente sugería una conclusión que no era totalmente cierta. ¿Por qué? Una de las cosas que también se menciona en la nota de retractación es que no todos habían recibido acitromicina. Entonces, ¿cómo puede señalar que hay una asociación y un refuerzo por el uso de la acitromicina con la hidroxicloroquina si es que no todos recibieron el tratamiento conjunto? O que algunos ya tenían el tratamiento de acitromicina mucho antes del inicio del tratamiento con hidroxicloroquina. Entonces, hasta este punto, tenemos que entender que los artículos no son una verdad absoluta, que pueden ir modificándose acorde a cómo se está desarrollando
quizás una forma de redacción puede sugerir una respuesta, pero si uno es estrictamente eh, sincero y detallado, te das cuenta que realmente no es así. Entonces, cuando ustedes lean artículos, no se pueden quedar solo con el artículo que les pintó quizás una realidad que se acercaba a lo que ustedes querían encontrar, sino que tienen que buscar otros artículos más que también detallen de una forma no similar, sino que tengan las mismas variables, el mismo conjunto de variables y leer sus conclusiones y resultados detalladamente, evaluar el protocolo que han utilizado, la metodología, la cantidad de pacientes, cómo ha sido la muestra de la población, qué diseño ha tenido, es muy importante también, ¿sí? Y sobre todo leer las tablas. Muchos de los autores publican las tablas completas y de las tablas obviamente salen los resultados, ¿sí? Y de ahí las conclusiones pertinentes. Entonces, continuando, tenemos el término infodemia, el tsunami de información. Este término fue acuñado incluso antes de la pandemia, ¿sí? Básicamente, según la Fondiu RAE, que es una fundación del español urgente de la misma Real Academia del Español, básicamente acuñan esta terminología, ese término en función a la unión de dos palabras, ¿no? Información y epidemia. ¿Qué significa? Que hay una propagación excesivamente rápida sobre la información de un tema y esta información puede ser veraz como puede ser una mentira. Sin embargo, debido a la forma en la cual se ha redactado esta información generalmente, puede llegar a ser confundida como una investigación científica, ¿sí? O puede llegar a ser confundido como algo veraz debido a la sobrecarga de exposición de datos y a su vez por la forma en la que se ha redactado, lo principal. Se utilizó principalmente en el contexto de la pandemia, ¿no? Pero es necesario entender que el contexto de la pandemia, del COVID-19, es un ejemplo que se está utilizando ahora. Sin embargo, cuando hay un tema en boga, un tema que ha salido recientemente, tenemos información que aparece en sobremedida del tema en específico, ¿no? Por ejemplo, puede que en un momento más adelante aparezca eh, quizás ahora con lo que está pasando con el hantavirus, ¿no? Que está un buque, creo, una cantidad de personas que están a la deriva. Entonces puede haber una epidemia de información en ese momento, ¿no? Sobre el hantavirus, sobre sus variantes, etcétera. Hay que depende de nosotros y de nuestro criterio el discernir entre la información y cómo podemos discernir, cómo podemos evaluar. Vamos a conocer más adelante unas medidas para que puedan realizar. Sin embargo, avanzando un poco, tenemos algunos titulares que fácilmente pueden generar la desinformación. Recuerden, chicos, que muchos de ustedes no solo van a encontrar información pertinente para su investigación de artículos revisados, que obviamente van a ser la opción mucho más eh, sencilla, ¿no? De entre todos, simplemente tienen que revisar diseño, metodología, redacción, etcétera, y listo, ya está aprobado para que lo puedan utilizar. Pero quizás algunos de ustedes, por ser un tema más innovador, más detallado, puedan utilizar quizás datos de noticieros, noticias que se publiquen. eh, entonces, esta información a veces tienen que ustedes ya más detalladamente corroborarlo, ¿no? Muchas veces los noticieros suben información que si bien es cierto, es súper del momento, desarrollada en ese momento, que está en transcurso, es importante que tengan la capacidad de discernir también si es utilizable o no. Y los que algunos de ustedes se pueden guiar también quizás de documentos técnicos, de guías de recomendación, evaluar, ¿no? No todo a veces lo sube la OMS, también hay otras versiones de la OMS u otro tipo de academias, ¿no? Academia del cáncer, o por ejemplo el RESNA, dependiendo, ¿no? Si son artículos netamente de radiología e imágenes, tienen el RESNA, y ya depende de ustedes investigar sobre la veracidad de cada de esas páginas. Y muchas de esas páginas también publican titulares y evaluar la fidelidad a la información de cada uno de esos titulares. Ahora, pues esos titulares, por ejemplo, que salen, ¿no? Infodemia en Internet, la desinformación que se volvió
el mejor aliado del coronavirus. O la OMS también advirtió sobre una infodemia. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto, no? Retomando el ejemplo del COVID-19, en su momento, cuando llegó el virus a nuestro país, bueno, en general cuando se propagó a nivel mundial, ¿qué sucedió? La población quería información, quería respuestas, quería entender qué estaba sucediendo. Sin embargo, en ese momento no había nada, no había mayor información que los noticieros o que algunas publicaciones chinas, que debido a la limitación en la traducción se perdían quizás mucha información. ¿Y qué sucede? Muchas revistas o algunas pseudopáginas de investigación empezaron a publicar información en demasía. Sin embargo, lo primero que salió se tomó como una verdad y se empezó a utilizar, a manejar, etcétera, ¿no? Hasta que llegó un punto que uno que otro empezó a cuestionar, oye, pero esa información me parece que no está bien, ¿no? Que no está bien desarrollada, que no es pertinente, etcétera. E inició una desconfianza. ¿Por qué? Porque ya había una sobrealimentación de datos que se dieron cuenta de que no toda compartía un canal, una forma similar y que a su vez empezó a tener observaciones, ¿no? Sobre su veracidad. Y esto llevó a una desconfianza ya en la información. ¿Cómo saber qué es lo real, qué es mentira? Saber qué dato es pertinente, qué dato puedo utilizar, ¿sí? Y que al final eso genera en la población, no solo en la población científica, investigadora, sino en la población general de a pie, una desconfianza sobre las publicaciones y sobre las revistas. Por eso es que muchas revistas que publican artículos tienen procesos de revisión exhaustivos, porque perder la desconfianza, perder la confianza, perdón, de la población, de los científicos o de todo aquel que lo requiera, lleva a que se desprestigie como revista. Entonces aquí tenemos las 7 medidas de la OMS. ¿Sí? La OMS básicamente lo que hizo fue identificar eh, unas 7 medidas que las detallaron para poder distinguir la información fiable de la errónea, ¿no? Esa información que de verdad le vaya a ser útil a la gente y sobre todo evitar y frenar la propagación de los fake news. Observamos ahí que están las 7 recomendaciones, sin embargo, los vamos a ir detallando uno por uno más adelante. Primero tenemos la primera recomendación, que es evaluar la fuente, ¿no? Como les comento, quizás muchos de ustedes van a recurrir a las revistas indexadas, ¿no? Tienen diferentes ejemplos que vamos a mencionar más adelante. Sin embargo, no siempre es la información que requerimos, quizás. Entonces, ¿qué opciones tenemos? Tenemos las páginas oficiales, como son la Organización Mundial de la Salud, tenemos el RESNA, que es una revista de la Sociedad de Radiología, tenemos también, si quieren hablar de oncología, eh, está la OMS también recomienda una página donde se hace un conteo cada tantos años sobre cáncer, ¿no? Por tipo de cáncer, por sexo, mortalidad por país, por sexo, em, etcétera, ¿no? También tenemos datos, por ejemplo, que pueden recurrir ustedes a quizás alguna base de datos de economía. Si ustedes quieren hablar sobre el PBI, quieren hablar sobre datos, cómo afecta la carga de enfermedad, cómo afecta a la economía, una enfermedad como el cáncer, por ejemplo, que es una de las más caras a largo plazo y de mayor extensión, poco a poco, quieren darle profundidad a su tema de investigación, metiendo datos que de verdad sean pertinentes, hay muchas fuentes. Siempre oriéntense por aquellas que son organizaciones que ya estén validadas, ¿no? Por ejemplo, tienen en la página de la biblioteca Pedro Zulé,
en su página web, hay la opción de repositorios, creo, donde salen una serie de repositorios, tanto sea de diferentes áreas, ¿no? Obviamente, como es la página de biblioteca de la universidad en general, tienen temas desde economía, arquitectura, medicina, etcétera, ¿sí? Entonces es variado, pero para que lleguen ahí es porque ya han sido verificados y que realmente son certeros, ¿no? Son buenos datos. Entonces pueden revisarlo, ¿no? Quizás hay unas extensas bases de datos, repositorios, etcétera. Bueno, continuando. ¿Qué preguntas clave podemos realizarnos nosotros para identificar que es una fuente real, ¿no? Primero, ¿quién comparte la información? ¿Viene de una revista? ¿Viene de una página validada? ¿Viene de algún organismo internacional de salud, de economía, etcétera? Luego, ¿de dónde procede, no? ¿Es verificable esta información? Yo puedo ir a otra página y encontrar el mismo artículo. Recuerden que, por ejemplo, si aparece en PubMed es porque viene de una revista. Y si voy a esa revista, existe esa publicación en dicha revista. Entonces, todas esas cositas tienen que ustedes estar haciéndole seguimiento, ¿ya? También es importante que ya existe en la revista, pero ¿y esa revista de dónde es? ¿Cómo es, no? Entonces, ustedes tienen que acercarse a la parte de que dice acerca de y contáctenos en los sitios web principalmente para evaluar, ¿no? De dónde viene, de cuál es, cómo nace esta revista, quiénes han publicado aquí, etcétera. Las fuentes validadas, ¿no? Que sean revistas indexadas, bases de datos académicos y siempre los repositorios confiables, chicos. Siempre traten de orientarse a eso. Bueno, vamos a hacer una pequeña revisión de algunas revistas indexadas, pero básicamente, chicos, esto es porque, bueno, algunos repositorios es un recordaris, porque se supone que ustedes ya han llevado este tema. Quizás vamos a mencionar algunos nuevos, quizás algunas que ya conocían, que ya han estado utilizando antes en su primer año. Y, por ejemplo, tenemos, ¿no? La publicación periódica de investigaciones, ¿no? Esa es la principal característica, tiene que ser periódico, demostrando una alta calidad académica. ¿Cómo hacen esto? Mediante las rigurosas observaciones, los rigurosos requisitos que tienen para publicar. Están agregados a listados de bases de datos mundiales, ¿no? Y debe tener un fuerte impacto para determinar su influencia en el campo. Principales bases de datos y revistas indexadas. Bueno, aquí tenemos Scopus, que tiene más de 3.000 revistas indexadas, 210.000 libros y 8 millones de actas de congresos del CEBIO. Ya. ¿Por qué es importante? No solo es las revistas, chicos, también tienen que ver las publicaciones en libros, en actas, o quizás si ustedes si quieren ir a un más territorio nacional, pueden irse a las del Congreso, ¿no? Quizás alguna ley que modifique o alguna normativa técnica que puedan utilizar para definir algún término o para señalar algún protocolo de acción nacional, ¿no? También tenemos PubMed, que es un motor de búsqueda de libre acceso con contenido de Medline. PubMed en lo personal tiene un muy buen sistema de búsqueda avanzada, eh, bastante detallado a la hora de darte la facilidad para los accesos y es muy fácil de utilizar en lo personal, ¿no? Si ustedes quieren investigar, quieren buscar más sobre datos internacionales, PubMed es una muy buena herramienta. Tienen Redalic, que es la revista de América Latina, el Caribe, España y Portugal. Tienen Latindex, que básicamente es Iberoamérica y el Caribe. Web of Science, que es una base de datos multidisciplinar con colecciones electrónicas. Tienen Cielo, que es quizás una de las más conocidas a nivel de artículos en español, ¿no? Cielo tiene un sistema de búsqueda avanzado un poco limitado, pero cuando ustedes buscan un artículo, un tema en específico por idioma, obviamente lo primero que van a hacer es buscar en español y una de las primeras revistas que les va a aparecer es Cielo, ¿ya? Siempre atentos a la información que estén encontrando. Tienen LILAC, que es Literatura en Salud de América Latina y el Caribe, y también tienen Artemisa, ¿no? Que es un índice de revistas científicas ligado a Medira. Ahora, ¿cuál es otra recomendación que se les puede hacer?
ir más allá de los titulares. ¿Cómo hacemos esto? Tienen ustedes que quizás, ¿no? Hacen una búsqueda rápida sobre un tema y van a encontrar 100 artículos, ¿ya? No van a leerse los 100 por criterio porque es demasiado tiempo. Van a leer los títulos nada más y se van a quedar quizás de los 100 con 20 títulos. Después de eso, van a leer los resúmenes de esos 20 artículos. Entran y van a encontrar resumen, resumen, resumen. Ok, se lee el resumen y de ahí quizás se van a quedar ustedes con 5 artículos, nada más. Luego se van a ir a la información, al artículo completo y van a leer los 5 artículos. ¿Qué sucede aquí? Que de los 100 artículos que ustedes originalmente encontraron, han ido eliminando algunos que por título ven que no está asociado a su tema, etcétera, y se van a quedar quizás con dos que van a ser relevantes y pertinentes para su investigación, y el resto que quizás no iba a aportar mucho, o que no tenía información actualizada, o que no tenía información útil, ¿no? ¿Por qué tenemos que hacer esto de ir por título, luego ir al resumen, y luego ir al artículo completo? Para evitar esos títulos que pueden ser sensacionalistas, esos títulos que básicamente lo único que quieren conseguir es interacciones o que básicamente prometen una respuesta que al final no encuentran, ¿no? O muchas veces van a encontrar artículos que van a tener que sus resultados fueron incompletos, ¿no? Que no pudieron señalar más información como el título pretendía, ¿ya? Como les digo, ¿no? Tienen que leer todo el artículo, obviamente ir ustedes mismos discerniendo, no se van a leer los 100 artículos, eso nunca acabarían, ¿no? Nunca acabaría esa investigación, chicos. Diversificar sus fuentes. Puede que ya, yo quiero información internacional y me voy a PubMed, pero quiero información más propia de mi región, me voy a, no sé, me voy a Cielo. Pero ¿sabes qué? Yo quiero información propia de mi país, ¿no? Creo cosas en Perú, pero veo que mi tema no hay mucho, no he trabajado mucho. ¿Qué opción tenemos? El repositorio de Alicia, de Concitec, donde están todas las tesis publicadas. Ustedes más adelante cuando terminen su carrera y quieran publicar, realizar su tesis, los van a hacer publicar para que puedan tener su grado, ¿no? De licenciados. Y cuando publiquen, van a subir a ese repositorio. Es bastante actualizado, es bastante completo y muchas veces si ustedes quieren una forma o ejemplos a la hora de redactar o quizás relacionarse mejor con la redacción de tesis, que es muy diferente a la redacción de artículos, pueden ir leyendo algunas tesis del CONCITEC. Y a la vez comparar múltiples perspectivas, ¿no, chicos? Siempre es importante no quedarse con aquello que nos da la razón, sino investigar más. ¿Por qué es importante investigar más? ¿Por qué es importante ver el panorama completo? Porque uno en el rol de investigador tiene que evaluar que quizás puede uno estar en error, ¿no? Existe la posibilidad que la creencia que yo tengo sobre algo en específico esté mal. Entonces, ¿qué podría hacer yo? Simplemente tratar de leer diferentes perspectivas sobre el mismo tema y así evaluar si realmente yo estoy en lo correcto o no lo estoy. Entonces, pasando, tenemos otra medida, la tercera medida, identifique el autor y la fecha. Bueno, identifique el autor y la otra medida es verificar la fecha. Sobre el autor, el autor es real, existe. ¿Cómo verifico esto? Busco su nombre, ¿no? Eh, Me debe aparecer quizás otras publicaciones que haya hecho, quizás me debe aparecer su línea de carrera, quizás me aparece, no sé, si estudia en alguna universidad, sí, perdón, si trabaja como docente en alguna universidad, si pertenece a alguna sociedad de investigación, etcétera. Todos esos datos me van a permitir evaluar la credibilidad del autor en el cual yo estoy fundamentando mi estudio.
¿Y cómo yo sé? Pues, son una lista de 20 autores, ¿cómo yo sé? El primer nombre, mayormente, es el autor principal, ¿sí? Entonces, en ese caso, ustedes lo revisan a él o a los 3 primeros y ya. Verifique la fecha. Esta información es actualizada, esta información es reciente a los hechos o quizás alguna de las herramientas, alguno de los métodos o uno mm, de las tablas utilizadas está fuera de contexto porque está en una fecha ya no oportuna. Por ejemplo, puede que me quieran hablar sobre la mortalidad por infecciones respiratorias agudas con una tabla de hace 50 años, donde se habla sobre la mortalidad, pero hace 50 años. Y ahí me quieren comparar sus resultados de un tratamiento que están utilizando. Y obviamente hay una disminución, ¿no? El tratamiento ha mejorado con el tiempo, los tiempos de diagnóstico, los tiempos de tratamiento se han optimizado. Por ende, la mortalidad va a ser menor. Comparado con hace 50 años que no había ni recursos, que la salud quizás no llegaba a todas las partes de nuestro país. Entonces es importante verificar que los datos que están utilizando también son actuales, porque por comodidad o quizás por conveniencia a la hora de redactar sus resultados, utilizar información fuera de contexto te permita dar un impacto mucho mayor a lo que realmente amerita tu investigación. Siguiente. Ahora, un ejemplo más. Siguiendo con el tema de la pandemia, aquí vamos a ver. Por ejemplo, tenemos este artículo, ¿no? Miren, que es el tiempo recibido, aceptado y publicado. Dice, recibido en mayo del 2020. Se aceptó en julio del 2020 y se publicó 11 días después, el mismo mes, ¿no? Julio del 2020. Rápido, express. ¿Qué dice? Recomendaciones sobre el uso de ivermectina en el tratamiento del COVID-19. Ahí están los autores, todo detallado. Sin embargo, en las conclusiones señala, los estudios que existen hasta la actualidad con el perfil de seguridad ampliamente conocidos del fármaco evidencian que la ivermectina es una opción en futuras investigaciones como posible antiviral SARS-CoV-2. Básicamente nos está diciendo que hay evidencia, ¿no? De que puede ser útil en la disminución de la carga viral, pero es necesario futuras investigaciones. ¿Qué sucede si llega un otro autor que de forma sugerente utiliza este artículo para darle forma a su propia investigación, ¿no? Quiere hablar, él ya de forma, desde un inicio, ha decidido que quiere favorecer el uso de la ivermectina, ¿no? Pero es decir, oye, pero necesitas antecedentes, necesitas información de otros, ¿no? No puedes tú simplemente decir, ah, ya, yo digo que está bien la ivermectina y que yo he probado y que mis 5 pacientes han salido muy bien. Entonces él agarra otros artículos como este, por ejemplo, que dice, ¿no? Recomendaciones sobre el uso de ivermectina en el COVID-19. Este título no te dice si son recomendaciones o limitaciones, sino te dice si esas recomendaciones van a ser positivas o van a ser negativas sobre su uso. Entonces, como está abierto el título, él lo va a utilizar, digamos. Y va a decir, que el autor señala en sus conclusiones que sí tiene un efecto em, ampliamente, se evidencia que la ivermectina es una opción para disminuir la carga viral de SARS-CoV-2. Listo. Por su forma de redactar, de modificar, puede generar un artículo nuevo en el cual se esté utilizando esta información, que si bien aquí no dice que, sí dice algo similar, ¿no? Pero también dice que es necesario investigar más. También dice que no, bueno, debido al diseño, ¿no? Es un diseño limitado, es más una revisión con hallazgos. Entonces, no, es un diseño limitado a la hora de extrapolar los datos, ¿ya? Entonces, de forma quizás cizañosa se puede utilizar estos datos por otro autor, ¿ya?
Y ahí caer en el hecho de que nosotros quizás encontramos al otro autor, su artículo, y tenemos que verificar si la información que ese artículo dice, si uno ve que es ligeramente sospechoso, irse al artículo original de referencia para verificar los datos. Quinta medida, examine los datos probatorios. Lo mismo, ¿no? Verifique las citas, verifique que la información que les da esa cita sí corresponda con la interpretación que ha dado ese autor en este nuevo artículo. Lo mismo que en el ejemplo anterior, ustedes tienen que verificar, por ejemplo, yo encuentro un artículo muy interesante sobre el uso de una estrategia educativa previa a la mamografía para disminuir la ansiedad, ¿ya? Entonces, yo voy al artículo, bueno, encuentro ese artículo y me gusta, ¿no? Y entre sus datos menciona que ese método similar, que él se ha basado en un método similar utilizado, no sé, pues en Suiza, ¿no? Y que tuvo un amplio efecto sobre la población, ya, efecto positivo. Tú vas al artículo original suizo y te das cuenta que los resultados dicen que bueno, que sí disminuyó, pero no la ansiedad, sino el miedo, ¿no? El miedo al estudio. Pero la ansiedad durante el procedimiento, o no, quizás la ansiedad del resultado, de la espera del diagnóstico, no se disminuyó, porque la estrategia era para el miedo y no para la ansiedad. Pero sí, también menciona la ansiedad del resultado. Entonces, ven cómo hay dos tipos de ansiedad en este procedimiento, la ansiedad para el procedimiento como tal, perdón, y la ansiedad para el diagnóstico. Y este autor ha mezclado, ¿no? Te ha dicho, no, es la ansiedad del diagnóstico, perdón, del tratamiento, del procedimiento como tal, y no del tratamiento. Entonces, ahí nosotros tenemos que detallar, evaluar de quién está hablando, de qué está hablando específicamente, ¿sí? Revisar las estadísticas. Los estudios deben respaldar las afirmaciones con datos concretos, ¿ya? Como les comento, las revistas, las publicaciones, los artículos van a encontrar siempre tablas de datos que quizás les va a decir abrir en una siguiente pantalla, ¿no? En una siguiente ventana. Y ahí tienen que revisar los datos que de verdad se correspondan, porque los resultados mayormente si son tablas son interpretaciones, ¿ya? Confirme los enlaces. Los enlaces en la bibliografía deben existir, ¿no? Me pasa muchas veces que voy y no existen, ¿no? Pero sí, cuando buscas el título debe aparecerte, ¿no? Quizás el enlace está desactualizado, puede pasar, y simplemente lo que ustedes tienen que hacer es buscar el título en buscador y les debe aparecer con los autores y todo. Una sexta medida, compruebe sus propias tendencias, a lo que mencionaba antes, ¿no? Quizás yo parto con una idea y al final, poco a poco, según voy leyendo, me doy cuenta de que mis ideas ya van, no hay literatura que respalde mi idea original, ¿no? Entonces, siempre es tratar de ser nosotros lo más juiciosos a la hora de evaluar un artículo, no demeritarlo solo porque no dice lo que queremos oír. ¿Bien? ¿Cuál es la interpretación? Evalúa la información sin prejuicios propios, ¿sí? Nosotros tenemos que ser imparciales. Y en caso de encontrar un artículo que dijera algo muy contrario a lo que yo creo, preguntarte, ¿no? ¿Por qué estoy reaccionando así? Reflexiona sobre tus propias emociones, sobre tu propia cadena de creencias que te están llevando a responder de esta manera. El artículo cuestiona sus supuestos, el artículo propiamente también está diciendo, evaluando la posibilidad, es un artículo que también es completo a la hora de evaluar el posible margen de error o u otras cosas, también. Y siempre reflexionar sobre uno mismo, ¿no? Entender que, como les digo, no hay verdades absolutas, especialmente en la investigación. Hay que orientarnos, siempre hay que buscar, siempre hay que leer. 7. Organizaciones de constatación.
En caso la duda persistiera hasta este momento, ustedes ya han revisado autor, ya han revisado fechas, etcétera, y aún así persiste la duda sobre cómo, sobre la información que han encontrado, pueden en todo caso ustedes em, utilizar páginas de verificación, ¿no? En este caso tenemos a la IFCN, que vamos a detallarlo más adelante, ¿no? Que son fuentes de noticias, fuentes que te permiten evaluar, que es de la propia OMS en realidad. Tenemos esta eh, página que básicamente es una red internacional de verificación de datos. Mm, ya. Y tiene en caso, como le digo, ¿no? Persistiera la duda, deben ustedes verificarlo mediante esta página. Y fuentes de noticias mundiales, chicos, ¿sí? Por ejemplo, el objetivo de esta página es reunir periodistas que se dedican a la verificación de hechos a nivel internacional. Entonces, si ustedes están tocando un tema quizás muy innovador, muy reciente, lo que pueden hacer es tomarse el tiempo de ir a esta página y revisarlo, ¿no? Básicamente esta página conecta más de 170 organizaciones de verificación de datos a nivel mundial mediante actividades como la divulgación, capacitación y eventos globales, ¿sí? Así que es una página totalmente recomendable para cuando quieren evaluar algún dato, quizás de una noticia, un noticiero, lo que han escuchado y que les es pertinente, ¿no? Bien, y de aquí vamos a pasar al proceso de publicación académica, ¿no? ¿Cómo hacen las revistas para garantizar que un artículo deba ser publicado? Bueno, chicos, vamos a tomarnos unos 8 minutos, quizás como para que se estiren un poco. En este caso, nos volvemos a reunir a las 3:10. ¿Está bien? Sí, está bien, licenciada, gracias. Ok, 3:10, entonces retomamos, ¿sí?
Muy bien, continuamos. ¿Están ahí, chicos? Sí, licenciada. Perfecto. Vamos a continuar. Ok. Entonces, ya hemos hablado en general sobre quizás medidas para evaluar información, ya sea de diferentes fuentes, ya sea de diferentes tipos de autores, etcétera. Pero regresando al tema de los artículos y las revistas que publican, básicamente es necesario entender cómo hacen este proceso las revistas, ¿no? Para verificar, para analizar el texto y a su vez para que puedan coincidir en que es un artículo real y que deba ser publicado, ¿no? Entonces tienen una estrategia que se llama la estrategia de la revisión de pares. Esta revisión de pares también puede ser o arbitraje, como le llaman. Básicamente significa que el manuscrito, o sea, el artículo a publicar, una vez el investigador ya tiene su artículo, lo envía, ¿no? A una revista. Obviamente hace todo un proceso, una solicitud, un respectivo pago, etcétera. Y la revista al recibirlo, lo que va a hacer es pasarlo a un comité o a un grupo de personas que tengan conocimientos afines al tema del artículo. Y van a evaluarlo, ¿no? Van a evaluar mediante criterios de calidad, innovación, pertinencia, evaluar el fondo del artículo, o sea, los datos, los resultados, la metodología, el diseño. Y siempre debe hacerse esto por personas o por investigadores que estén relacionados al tema, ¿no? Imaginen que ustedes publican, no sé, hallazgos imagenológicos por resonancia magnética de, eh, de condrosarcoma, no sé qué, y, no, los puede evaluar quizás un oncólogo, un radiólogo, otro tecnólogo médico, pero no los va a evaluar un psicólogo, ¿no? O sea, no es pertinente al tema de investigación. Muy contrario a que ustedes quizás publiquen un artículo que hable sobre las experiencias dentro de la resonancia de mama, ¿no? En mujeres de tal población. En ese caso, sí sería pertinente incluir quizás en el comité evaluador a un psicólogo para que hable sobre la salud mental, sobre la ansiedad, para que les ayude a aterrizar mejor los términos, ¿no? Entonces, este proceso también es beneficioso para los escritores porque, como les digo, le da una visión mucho más amplia y completa, mediante la crítica constructiva, obviamente, sobre su tema que ustedes han desarrollado. Al fin y al cabo, los investigadores o los desarrolladores de artículos no necesariamente tienen una verdad absoluta. Ellos pueden quizás aprender más, entender más desde otros puntos de vista, de sus propios pares o colegas, ¿no? Te va a permitir mejorar quizás, aterrizar mejor tu información, etcétera. Importante. ¿Por qué es importante? Porque va a permitir validar el trabajo académico y científico en las diferentes áreas de publicación, ¿no? Es importante la publicación, sin embargo, la publicación de información sesgada o incorrecta puede comprometer gravemente la seguridad de las políticas públicas y del sistema de salud. ¿Por qué lo digo? Porque muchos artículos o temas de tesis desarrollados son utilizados cuando es un tema obviamente nuevo para desarrollar estrategias de salud, para desarrollar políticas nuevas, ¿sí? ¿Por qué? Porque una política tiene que tener una base teórica y esa base teórica, qué mejor que de la realidad nacional. Por ende, utilizan o buscan publicaciones nacionales. Podrían usar quizás más adelante la publicación de algunos de ustedes sobre un tema en específico. Y si esa información no es realmente validada, puede tergiversar su interpretación y tergiversar lo que pudo haber significado una política pública óptima para contrarrestar alguna patología o quizás en la directiva de un tratamiento o la directiva en la recomendación de uso o criterio de algún método diagnóstico, ¿sí? Así que chicos, siempre hay que ser responsables sobre lo que publiquen.
Muy bien. Además, también hay que recordar, por ejemplo, los ejemplos previos que hemos utilizado, ¿no? Donde hablo sobre los fármacos diferentes recomendados en la pandemia. Esta información incorrecta sobre la inclusión de personas dentro de estudios, cómo influencian los resultados, ¿no? Y cómo esos diferentes artículos que se publicaron, porque como ese hubieron muchos más, fueron utilizados como referentes para que en su momento, tanto sea la OMS, incluso nuestro Ministerio de Salud, recomendara el uso indiscriminado de medicamentos, o quizás no indiscriminado, ¿no? Pero sí el uso de medicamentos que al final no tenían nada que ver. Pero ¿qué pasa? Que la gente en su momento, debido al miedo, al pánico, da abuso, ¿no? Da rienda suelta a su consumo de algunos medicamentos y desgraciadamente ahora aún investigamos las repercusiones que ha tenido en la salud. Así que por eso siempre la revisión de pares no es algo negativo, es algo positivo para nosotros, especialmente más adelante para ustedes cuando quieran publicar. Ya. Eso del proceso de revisión de pares normalmente tiene una duración de 6 a 12 meses, ¿ya? No es rápido. ¿Por qué? Porque es exhaustivo, porque hay que buscar a las personas especializadas. Obviamente es todo un trámite, ¿no? Especialmente porque las revistas, digamos, como que le cobran al investigador por publicar y no le pagan quizás a veces a los revisores, ¿no? De los artículos. Entonces, ese es un tema más administrativo que desgraciadamente perjudica y limita la publicación debido a los tiempos de espera, ¿ya? Hay que estar ahí durante un año casi para que publiquen. Obviamente va a depender del tamaño de la revista, de la cantidad de afluencia que tenga de artículos, etcétera, ¿ya? Sin embargo, durante la pandemia o durante momentos de necesidad inminente, este proceso debe ser optimizado, ¿no? Un ejemplo de esta optimización de proceso lo hizo el RESNA, ¿no? Que es esta revista esta sociedad de radiología, ¿ya? ¿Qué es lo que ellos hicieron? Crearon un panel de expertos científicos en radiología. ¿Y por qué? Señalan que durante la pandemia ellos llegaron a recibir, bueno, cuando en su momento la tomografía fue considerada como que el método diagnóstico del coronavirus cuando tiene afectación pulmonar, ellos llegaron a recibir hasta 230 artículos sobre el tema de tomografía y COVID-19 en 4 semanas, ¿no? Y en su normalidad, ellos recibían 230 artículos en general de todo, de tomografía, resonancia, ecografía, rayos X, en 4 semanas. ¿Se imagínense? Solo de un tema habían recibido esa cantidad. Y todos los demás temas se quedaron al aire, en espera, ¿no? Entonces era demasiada información y se necesitaba información nueva. ¿Qué hicieron? Mediante este panel de expertos, optimizaron sus tiempos de entrega, ¿no? Diciendo, a ver, en perspectiva, normalmente, como digo, recibían esa cantidad. Entonces surgió esta necesidad de agilizar los procedimientos. Y con ello, de los artículos más prometedores, más innovadores, pertinentes y que deban tener prioridad, ellos hacían una revisión de pares ultra rápida de hasta 24 horas. Obviamente, posterior a ello debieron seguir haciendo revisiones, supongo yo, ¿no? No lo especifican, pero sí señalan que fueron de 24 horas para que se publique, ¿no? Obviamente un tiempo de publicación de 2 semanas, 3 semanas, ¿no? Entre todo igual es un poco lento el proceso. Sigamos. Y ahora vamos a encontrar algunas herramientas que fueron utilizadas, o bueno, que se pueden utilizar para evaluar recursos, especialmente para evaluar artículos, ¿ya? Esas son las herramientas que yo les mencionaba, que ustedes pueden ir incorporando a su revisión y que ya luego más adelante, ya con la experiencia y con el tiempo,
van a poder ir haciéndolo ya de forma más automática, ¿no? Ni bien lean el título, el artículo, de forma sencilla y rápida lo van a poder realizar en su mente, ¿ya? Pero por ahora hay algunas guías que pueden ustedes utilizar, como por ejemplo esta lista de una checklist de CAS, donde tenemos eh, 3 secciones y que luego ya se derivó una cuarta sección, ¿no? Básicamente en este método tiene una serie de 4 preguntas, por así decir, y de las cuales ustedes van a responder sobre el artículo, obviamente. Van a responder 3 opciones, ¿no? Hay sí, no y no puedo responder. Es un diseño bastante sencillo, bastante estructurado y que de hecho se lo voy a pasar a ver a su delegada, los 2 herramientas principales ya traducidos al español y detallados para que puedan ir viéndolos, ¿no? Conociéndolos más adelante. Listo. Y en estas herramientas, básicamente en la sección A dice, ¿no? Eh, son válidos los resultados del estudio. Ahí te está yendo de frente a los resultados. Por ejemplo, puedes hacerte la pregunta, ¿no? En esa sección hay una serie de preguntas que que te debes realizar, ¿no? Dice, ¿hubo una declaración clara de los objetivos de la investigación? ¿Es apropiada la metodología en... ya. Cabe recalcar, chicos, una cosa que no mencioné, es que este método no es para todos los artículos en general, sino que se divide en artículos cualitativos, cuantitativos, fenomenológicos, retrospectivos, etcétera. ¿Ya? Hay para diferentes diseños, ¿sí? Entonces, continuando, ¿no? En este caso, el ejemplo que yo les he pasado a ustedes es de un cualitativo. Sin embargo, si ustedes lo buscan en su página web, van a poder descargar para todas las metodologías, ¿ya? Dice, ¿es apropiada la metodología cualitativa? Bueno, porque es el caso. ¿Fue el diseño de la investigación apropiado para abordar los objetivos de la investigación? Algo muy importante para ustedes, ya saliendo un poco quizás del tema, del tema que estamos tratando ahorita, es, por más información nueva que ustedes encuentren, por más información interesante que ustedes encuentren, les puede servir para su conocimiento, pero a la hora de incluirlo a su trabajo de investigación, deben recordar cuál es su título, obviamente su título, su problema y y su objetivo es igualito, varían unas cuantas palabras nada más. Saber cuáles son sus variables y sus objetivos específicos. Y toda información que ustedes vayan a incluir debe ser pertinente a ello. Yo no puedo estar hablando sobre, por ejemplo, experiencias en la resonancia magnética de mama y querer hablar sobre eh, parámetros de reconstrucción o algún algoritmo de reconstrucción. Porque si yo ya me voy hasta ahí, ya me estoy saliendo de mi título, ya me estoy saliendo de lo que está abarcando mi investigación. Por más innovador, por más interesante que sea, recuerden eso, ¿sí? Y lo mismo va con el diseño. Yo no puedo agarrar un diseño que no sea pertinente a mis objetivos, que no me ayude a responder mis objetivos, sino que me ayude a responder otros objetivos. Entonces ya no iría ese diseño. Por más que el diseño les parezca la cosa más espectacular para desarrollar, el diseño debe estar acorde a los objetivos específicos para que tenga validez. ¿Sí, chicos? Ahora, retomando. Otra pregunta es, ¿cuál es la estrategia de reclutamiento apropiada para los objetivos de investigación? Y así, chicos, hay una serie de preguntas, ¿no? ¿Cuáles son los resultados? ¿Se han tenido en cuenta cuestiones éticas? Que fue lo que falló en el primer ejemplo que les di. ¿Fue el análisis de datos suficientemente riguroso? ¿Qué valía tiene la investigación? Y luego van a hacer una ponderación, ¿no? Van a hacer un resumen de sus notas. Y en el último cajoncito dice, ¿no?
positivo metodológicamente sólido o negativo bastante pobre metodológico o incertidumbres, ¿no? Como que ustedes tienen que ir ubicándolo. Si lo encuentran en negativo bastante pobre metodológicamente, quizás no sea un artículo que deban incluirlo porque no tiene la suficientemente validez para poder darle, tomarlo como un antecedente o tomarlo como una referencia de importancia, ¿sí? Lo ideal sería buscar otro quizás. Ahora, tenemos el otro método, que es el método CRAP. Bueno, las siglas están en inglés, chicos, pero en la traducción básicamente habla sobre la actualidad, relevancia, autoridad, precisión y propósito. Creo que por un tema de la aplicación se han distorsionado las palabras. Sin embargo, tengo entendido que han sido subidas a la página del Moodle y ahí está en PDF, así que van a tener la versión ideal, ¿no? De cómo debe presentarse la diapositiva, disculpen. Continuando, este método evalúa 5 ítems, de los cuales el primero es la actualidad. Básicamente está recreando lo que ya se le había mencionado previamente sobre las 7 medidas que recomienda la OMS, ¿no? Porque al fin y al cabo, chicos, es un poco bastante repetitivo, las medidas, las herramientas, al fin y al cabo, todos de la misma manera buscan evaluar las diferentes literaturas. Entonces, ¿qué dice en la actualidad? Básicamente quiere saber si es reciente la información, considera si requiere datos últimos o fuentes históricas. Esto va a depender si tu trabajo de investigación lo requiere. Si tu trabajo de investigación habla sobre inteligencia artificial en tomografía, tienes que buscar, ¿no? Qué procedimientos hay, qué innovaciones han salido, lo último del mercado. Quizás no van a irse directamente a artículos porque los artículos, como demoran un tiempo publicarse, todavía deben estar en la lista de espera. Pero quizás pueden irse directamente a las casas comerciales, ¿no? Siemens, Philips, General, e ir discerniendo, ¿no? Entre sus diferentes eh, op- opciones que dan de inteligencia artificial. Pero imagínense que ustedes quieren hablar sobre la tuberculosis. Bueno, no, a ver, otra cosa. Determinantes estructurales en problemas de salud, ¿no? Un problema específico ya. Ahí, por ejemplo, los determinantes estructurales básicamente van a hablar sobre el acceso al sistema de salud, van a hablar sobre hacinamiento, etcétera. Y quizás ahí es más pertinente información histórica, ¿no? Para que puedan ir dándole un seguimiento sobre una problemática de eh, falla quizás el diseño, ¿no? Que mencionar quizás, por ejemplo, el Agustino, ¿no? Que el Agustino en su momento fue el mayor punto de propagación de la tuberculosis por el hacinamiento que se vivía en ese distrito. Y luego pueden hablar, ¿no? Quizás si se ha migrado a otros distritos más o si se ha concentrado solo ahí. Entonces, se irían ustedes a una información un poquito más anterior, ¿no? Quizás se irían ya a un documento técnico y ya no tanto un artículo, pero ahí sí es pertinente que la información no sea tan reciente. Bien. Entonces, el mismo, le pasé ahí a su delegada, dos archivos, y cada uno de esos ítems tiene sus preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuándo se publicó la información? ¿Se ha revisado? ¿Se ha actualizado? ¿Su tema requiere información actualizada? O también le sirven fuentes antiguas, como les decía, ¿no? ¿Funcionan los enlaces, por ejemplo? Siguiente ítem. Tenemos relevancia. La importancia de la información para sus necesidades, ¿sí? ¿Va a ayudarte a responder tu pregunta de investigación o no? ¿O es una información muy interesante, pero no es pertinente? ¿No? Entonces ahí ustedes mismos tienen que evaluar, ¿sí? La información se relaciona con mi tema de investigación. ¿A quién va dirigida esa información? Un ejemplo, ustedes están hablando sobre la experiencia de la mujer en la resonancia magnética de mama, que es el ejemplo, ¿no? Ahí, por ejemplo, quieren hablar sobre el hecho de que la mujer tiene que estar recostada, boca abajo, desnuda, que son 40 minutos, etcétera, ¿no?
y quizás están hablando sobre eso y encuentran un artículo que habla sobre el diagnóstico de cáncer de mama, hallazgos imagenológicos. Y tú dices, oye, pero dice imágenes, ¿no? Entonces, también es para un tecnólogo médico en radiología. Ya, pero ¿qué relación tiene con tu tema? Porque esos hallazgos imagenológicos y diagnóstico no va con tu tema y también está dirigido hacia otro tipo de público, ¿no? O hacia un público investigador de un tema diferente. Porque tú estás hablando sobre el aspecto más psicológico de la persona durante el procedimiento. No estás hablando de las herramientas, los parámetros o los protocolos de adquisición o de las imágenes o de las secuencias en específico, ¿no? Entonces hay que ser concordantes, ¿sí? Autoridad, fuente de la información, ¿no? ¿Quién es el autor, las credenciales, las afiliaciones, etcétera? Son esos que los mencioné, una de las medidas principales de la OMS, la primerita que de hecho menciona, que es la autoridad, reconocer quién es el autor. eh, por ejemplo, si el autor quizás tiene alguna orientación especial que pueda modificar su resultado, ¿no? Como fue el ejemplo que se le dio de la recomendación de la hidroxicloroquina con la citromicina. Quizás el autor ya iniciaba con una visión sesgada que parcializó sus resultados. Otro ítem tenemos sobre la precisión, que es la fiabilidad, la veracidad o la exactitud del contenido, ¿no? Aquí tenemos que preguntarnos, ¿de dónde viene la información? ¿Está respaldada por evidencia? O sea, digamos que esa información su diseño metodológico habla sobre es experimental, mayormente son uno de los niveles ya más complejos, ¿no? Con mayor jerarquía dentro de la credibilidad, por así decir. Ha sido revisada, ha sido contrastada, este artículo ha sido citado quizás por otro artículo de mayor complejidad, es importante, ¿sí? Y por último tenemos el propósito, la razón por la que existe esta información. ¿Cuál ha sido el propósito de esta información, no? Es necesario para identificar posibles sesgos políticos, ideológicos o comerciales. Como les digo, la recomendación de ciertos medicamentos que al final terminaron favoreciendo a la industria farmacológica por un consumo excesivo que se generó por artículos de dudosa credibilidad que más adelante fueron retractados cada uno de ellos, ¿no? Al final, ¿a quién favoreció? Eso es importante ver, ¿sí? ¿Va a favorecer a alguien esa información o no va a favorecer a nadie? Hay otro artículo que también hable de lo mismo. ¿Comparte cierto tipo de punto de vista imparcial o no es imparcial? Esos tienen que ustedes ir evaluando, ¿ya? Como les digo, estas son herramientas recomendables para ustedes. Sin embargo, va a depender de cada uno de ustedes que las incorporen y ya más adelante, como les digo, ¿no? La experiencia, la costumbre, van a poder utilizarlas ya sin necesidad de recurrir a la guía, ¿no? Simplemente su casa, ¿quién es el autor? Ya revisas. Me parece que estos resultados son imparciales, ya continúas, sí, ¿ya? También tenemos otros tipos de métodos, ¿no? Por ejemplo, el método SMART y el método SIFT. eh, Cada uno de ellos detalla de forma diferente, ¿no? El SMART habla sobre cuál es el alcance del artículo, aborda el tema suficiente, el propósito del artículo, el contenido, está actualizado, se ajusta a lo que tú necesitas, etcétera, ¿no? Y en el otro método también dice que primero que pares, investigues sobre los hechos. Esto ya es más como para noticias, no tanto para artículos, sino como para noticias, para información express, ¿sí? Y ya casi para terminar, tenemos un artículo que es, bueno, otro ejemplo, ¿no? Que podemos dar. Ya. Aquí tenemos el artículo que se titula Eficacia de la ivermectina, la cloroquina, la hidroxicloroquina y la citromicina en el tratamiento del COVID-19. Una revisión sistemática de ensayos clínicos de fase 3. O sea, ya es un ensayo clínico en uno de los puntos más altos de la investigación, ¿no?
Ha llegado hasta la tercera fase, tienes muchos datos y miren el año 2024. ¿Por qué es importante el año? Nos estamos dando cuenta que es un artículo que ha tomado tiempo, que se ha revisado y que ha sido detallado, ¿no? Para llegar a la fase experimental, hay muchos otros artículos previos, diferentes diseños que deben realizarse, ¿no? En la fase experimental no es que yo de arranque digo, "Uy, yo quiero probar el uso del aceite de coco en el tratamiento del cáncer de mama, ¿no? ¿Y de dónde ha salido esa información? ¿Dónde has encontrado esos datos? No, que yo, no, es que mi tío me ha contado que le han contado a él que sirve, ¿no? Ya, pero ¿y quién corrobora esa información? Primero se deben hacer artículos de aproximación, descriptivos, etcétera, o quizás un reporte de caso para que fundamente la utilización de un ensayo clínico, ¿no? En este caso, es ya no es incluso un ensayo clínico, es una revisión sistemática de ensayos clínicos. O sea que ha habido múltiples estudios experimentales y que posterior a ello se ha hecho una revisión y sale este artículo. ¿Qué dice? Dentro de sus resultados, obviamente es una revisión, no va a hablar sobre forma general los artículos y va a ir citándolos cada uno. Obviamente usa el método Vancouver. ¿Cómo sabemos? Porque cita con números. Dice, sin embargo, debido a su efecto antiviral in vitro contra virus de ácido ribonucleico y ácido desoxirribonucleico, se planteó la hipótesis de que sería eficaz el tratamiento de la infección por SARS-CoV-2 con ivermectina. ¿Ya? Básicamente esa es su hipótesis. Ellos plantean que va a ser eficaz, ¿no? ¿Qué sigue? Sigue. Aunque la ivermectina tiene un perfil seguro, su uso excesivo se asoció con varios efectos adversos, ¿no? Como la diarrea, mareos, dolor abdominal, vómitos e incluso eventos adversos más graves como letargo y mareos e incluso coma. Y ahora concluye, ¿no? Lamentablemente varios países justificaron prematuramente el uso de emergencia de fármacos que solo mostraron efectos in vitro contra el SARS-CoV-2 con escasa evidencia que respaldara su eficacia en humanos. En este contexto, el objetivo de esta revisión busca evaluar evaluar su respuesta, ¿no? ¿Qué pueden señalar ellos? Dice, el principal hallazgo fue que si bien la ivermectina, la cloroquina, la hidroxicloroquina y la citromicina podrían tener efectos mecanísticos contra la infección por SARS-CoV-2, o sea, in vitro, la mayoría de los ensayos clínicos de fase 3, o sea, ya con personas, no observaron ningún beneficio terapéutico en pacientes con COVID-19. Según los ensayos de fase 3, lo revisado la evidencia no respalda la eficacia de la ivermectina o de la hidroxicloroquina, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos da esta revisión? Incluso ya no es solo una publicación, es una revisión general de casos que todo lo que hemos leído, los dos artículos previos que hablaban sobre la recomendación de la ivermectina, sobre la recomendación de la hidroxicloroquina con citromicina, quedaron obsoletos. ¿Cuál es la repercusión en salud? Esto, que hubo mucha gente que tomó estos medicamentos de forma indiscriminada y como bien señala el propio artículo, tiene efectos adversos, ¿no? Como diarrea, mareos, vómitos, eh, letargo, incluso coma, ¿no? Puede llegar. Entonces, ahí recae la importancia de que una investigación sea responsable, sea coherente, que pase por todos los métodos rigurosos necesarios para que pueda ser publicado. ¿Por qué? Porque nosotros no solo estamos viendo con datos al azar, sino al final toda información que se publique va a repercutir en la vida de los pacientes, ¿sí? Y son los pacientes quienes al final van a tener estas complicaciones acorde a las recomendaciones o los procedimientos que se realice, ya sea porque nosotros eh, publicamos de esa manera. Ahora, en caso tú no publiques y tú revises, te actualices con los datos, si tú no te estás actualizando, podrías quizás seguir recomendando un método diagnóstico que ya no es eficaz, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya apareció una información nueva que contrapone la información anterior.
que quizás ya no lo recomienda, quizás de información, quizás es más pertinente, ¿no? Entonces tú tienes que actualizarte. Siempre, chicos, ustedes tienen que ir leyendo más allá, ya sea que cada uno de ustedes eh, continúe una línea como investigadores o quizás se queden en la parte asistencial, siempre orientarse a que incluso en la parte asistencial, no sé, algunos de ustedes terminan haciendo rayos X, resonancia, radioterapia, siempre leer, ¿sí? E incluso leer sobre sus temas de trabajo, ¿no? Para que puedan averiguar, aprender nuevas herramientas, nuevas funciones o nuevos diagnósticos. Siempre les va a tocar que les van a consultar, oye, mira, yo me hice una tomografía y y han visto esto, ¿qué significa? Ustedes, como personal de salud responsable, que leen, que se informan, deben poder responderles. Y bueno, chicos, eso es todo con respecto a la presentación. A ver, voy a dejar de compartir. A ver, voy a prender mi cámara. Ya. No sé, chicos, si tienen alguna duda, alguna duda que haya surgido durante la presentación, que quieran quizás resolverla ahora. Tenemos unos minutos todavía. Bueno, creo que por mi parte está todo claro, no sé, mis compañeros. Ujú. Ya. A ver, no sé, por ahí, quizás alguno de ustedes está por ahora revisando sus artículos, la información que van encontrando para su trabajo de investigación, ¿no? Entonces, dentro de esa información, ¿hay algo que les haya causado confusión, que les haya causado un interés? A ver, Sí, profesora, buenas tardes. hola, Fer. Antes de ir al receso, mostró una página en la cual nosotros podíamos ver cómo es que si el artículo es, o sea, es fidedigno o algo así. Ujú. Más o menos cómo es como una aplicación o Ah, ya. al momento de usarlo. Es más para noticias. En el caso de ustedes tengan, por ejemplo, una noticia muy, muy reciente y quieran corroborar el hecho de que sea que realmente tenga un sustento, pueden ir ahí a buscarlo, ¿no? Buscar los datos, poner los datos principales y les va a aparecer la noticia. Pero es más para noticias. Es importante en el sentido de que en ese tipo de páginas a ustedes cuando investiguen, no solo van a utilizar fuentes, como les digo, ¿no? Revisiones bibliográficas, no solo son repositorios, tesis, etcétera, sino también incluir noticias acorde a al nivel de actualización del tema que ustedes estén buscando. Ya, ya, profesora, muchas gracias. Ujú. ¿Alguno de ustedes, chicos, una consulta, algo que quieran complementar? No sé, quizás ustedes tienen otro método para revisar o cómo han estado manejando la información que encontraban, ¿no? Eh, quizás, como les digo, quizás muchos de ustedes han estado entre PubMed, Redalic, Scopus y Cielo, ¿no? Que son las que más se usan. Pero no todo es esas páginas, ¿no? Hay muchas otras fuentes que, si bien ampliar su conocimiento en diferentes fuentes puede llegar a ser complicado, porque requiere que ustedes evalúen qué tan fidedignos son. Sin embargo, les da un mayor peso, un mayor impacto a a los datos que puedan incluir, ¿no? Especialmente en su situación problemática. Poner datos sobre las complicaciones a largo plazo en la economía que pueda tener una enfermedad, en su justificación, por ejemplo, ¿no? Que puedan colocar un ejemplo, ¿no? Sobre el cáncer de mama, la mortalidad a nivel mundial, cuánto porcentaje es la mortalidad a nivel nacional, ¿no? Que no estamos muy lejos o que estamos muy lejos o que se están cumpliendo las normas técnicas o las directivas que da la OMS, o cómo afecta la mortalidad
de mujeres en un rango de 40 años a más por cáncer de mama o por otro tipo de cáncer que ustedes estén investigando en la economía, ¿no? Al fin y al cabo, ¿a quién deja? ¿No? Deja a un hijo, a una hija. ¿Cómo repercute esto en la población sobreviviente, ¿no? Todos esos datos que ustedes puedan requerir para su investigación, pueden buscarlos en diferentes fuentes, pero eso sí, revisar que esas fuentes sean reales, que sean actualizadas. Quizás yo encuentre una fuente que me habla sobre el 2015, ¿no? Y después encuentro otra fuente que me habla sobre el 2020. Obviamente voy a preferir la del 2020. Entonces, hay ciertas páginas que se actualizan más constantemente. eh, ya va a ser acorde a su experiencia, acorde a lo que ustedes van buscando, que las pueden identificar. Así que chicos, si no hay ninguna otra consulta, creo que damos por terminada la clase teórica del día de hoy. ¿Me confirma? Ya, perfecto. Entonces, igual como les comentaba, ¿no? La delegada, no sé, espero no le pude escribir un mensaje, solo lo pasé nada más. Son las herramientas que se utilizan para verificación, traducidas al español, pero igual como les comento, del caso del RECAS, ese sí van a tener que ir a la página y buscar, ¿no? En función al diseño que ustedes prefieran. El que yo les he pasado es uno de un diseño cualitativo. Sin embargo, hay otros diseños que pueden encontrar, ¿no? Para que puedan ir relacionándose y a la vez ir incorporándolo a su área investigativa, especialmente porque más adelante ustedes van a utilizarlo para su tesis, ¿no? Que es lo primero que van a tener de investigación por hacer ustedes. Bueno, si no hay nada más que decir, chicos, entonces damos por terminada la sesión y ya eh, yo corriendo con mi grupo de práctica para continuar. Chao, chicos, cuídense. Gracias, licenciada. Ujú.